Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Eh, un tiempecito de que no pude compartir a continuación de los videos que estábamos haciendo, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Unos problemitas de salud, pero gracias a Dios todo bien hasta este momento. Y bueno, vamos a continuar con esta enseñanza en cuanto a la carta de Timoteo. Eh, Nuevamente esto lo está haciendo más bien como un estudio personal, un devocional personal, lo comparto. eh, mm, no soy, no soy un académico, soy eh, una persona que le gusta eh, aprender, una que le gusta aprender e investigar, indagar, y eso es todo, y compartir eh, lo que, lo que encuentro. Y en eso, eso es para mí es un placer. Bueno, no puedo empezar antes sin pedir la bendición de Dios en lo que vamos a hacer aquí, en lo que vamos a ver en estos dos versículos el día de hoy. 1 Timoteo 2, 11 y 12. Um, Unos versículos que, pues, en cierta manera son complicados. eh, y vuelvo a lo mismo. Voy a tratar de verlo de la mejor manera, en el contexto en que fue escrito. Pero bueno, vamos a empezar. Señor, pedimos de tu bendición en esta hora. Rogamos que nos ayudes, que en esta hora, en el momento en que las personas estén mirando esto, tú abras el entendimiento, nos ayudes. Ayúdame con tus palabras en mi boca. No me permitas hablar cosas que sean incorrectas, sino por el contrario, con mi corazón yo te ruego que me ayudes, me ilumines y me alimentes de tu palabra. En el nombre de Jesús. Bueno, voy a leer, son dos versículos cortos. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dice, la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Y luego dice, las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. No les permito a las mujeres que enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Ok. Bueno, eh, de tomando estos versículos así, hacia primera impresión, bajo nuestro contexto, el día de hoy, siglo XXI, se oiría un poco cortante, un poco duro. Luego, bajo nuestro contexto, esto se puede interpretar o se puede dar a comentarios. Mira, qué misógino se ve eso, qué discrepante, ¿no? Con lo que vivimos ahora, con las libertades que ha ganado la mujer a través de la historia, etc. Y vuelvo a lo mismo, quiero recordar unas cuantas cosas aquí. Número uno, lo importante de esto es verlo a través del contexto, verlo a través del contexto que tenemos. Estamos hablando de un contexto cultural, estamos hablando qué fue lo que Pablo quiso decir en ese entonces. Y luego, no aplicar metodologías, sino principios a nuestro contexto cultural. Vamos, ahora, yo entiendo que dentro del cristianismo se ha mantenido, han surgido muchos eslogans, ¿no? De temas que tratan de decirnos hay que vivir contra corriente, hay que vivir contra cultura, y no está mal.
porque Jesucristo vivió contra cultura y contra corriente en su tiempo, pero en muchas otras cosas eh, vivió, vivió bajo la cultura que tenía. No significaba que estuviera de acuerdo, que apoyara, pero vivió bajo ciertas normas en algunos puntos de la cultura. Eh, Luego, nosotros necesitamos entender que no podemos llevar esto a un exceso, a una actitud de rechazo ilógico, sino que necesitamos vivir dentro eh, de un... Necesitamos saber que vivimos dentro de una cultura y debemos de conocer las cosas buenas y las malas. Y, y aunque parezcan buenas o las que son malas, hay que filtrarlas a través de la palabra de Dios y los principios bíblicos. Y de esa manera, creo que los principios bíblicos se pueden aplicar de una manera correcta a nuestros días, a donde estamos. Creo que ahorita va a cobrar un poco más de sentido lo que estoy hablando aquí. Para empezar, fíjate, quiero darte unos cuantos detalles que estuve investigando. Una de las principales fuentes de investigación que tomé para esto es un académico que se llama Luis Jovel. Él está es un académico de Australia y y bueno, él, de ahí tomé la mayoría de los recursos. Él pues se especializa en historia del segundo templo, del primer siglo y parte del segundo siglo, y es un muy buen recurso. Entonces, de ahí tomé gran parte de esto. Um, lo que voy a exponer primero es cómo es que vivía la mujer dentro del primer siglo. Está hablando en el contexto de esta cultura cuando Pablo escribe, ¿no? A Éfeso. Recordemos que están bajo el Imperio Romano. Entonces, hay una influencia de cultura greco-romana en ese entonces. Y lo que voy a hablar es parte de cómo vivían estas mujeres. Cuando yo tenga que resaltar algo específicamente de las mujeres judías, lo voy a especificar. Y pero para que sepamos más o menos, son varias cosas. Es un contexto nomás cultural de la mujer. Entonces, número uno, eh, el matrimonio era casi una regla. Sí, sabemos que el matrimonio era casi era casi una regla, o sea, era de esperarse el que la mujer se casara. Eso era un hecho. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque había muchas mujeres viudas y otras tantas, no muchas, algunas pocas divorciadas. Pues, vemos que el divorcio no era tan común, pero sí había muchas viudas. Entonces, lo que quiere decir, si ponemos ese conglomerado junto, que el matrimonio era casi una regla. Estaba implícito, por decirlo así, dentro de esa cultura. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque otra de las cosas es que la identidad de la mujer era definida con relación a un miembro masculino de la familia, es decir, la mujer era la hija de, o era la esposa de, o aún ya cuando los hijos crecían, era la madre de, ¿sí? Entonces, eh, era muy común que la identidad de la mujer dependía de una figura masculina. Pues vuelvo a lo mismo, estoy hablando el contexto cultural de ese entonces. Luego, las expectativas, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, era bueno que criara a los hijos, ¿no? Las tareas en la casa, que criara a los hijos. Había expectativas de trabajo también porque muchos tienen la idea como que la mujer vivía, no sé, aislada, encerrada en la casa y que de ahí no hacía nada y no.
no era meramente así, la mujer también tenía una participación laboral. eh, Se esperaba que fuera fiel al Estado, que fuera fiel a la religión. Entonces, había expectativas para la mujer en esas áreas. Ahora, vuelvo a lo mismo, las mujeres no experimentaban un aislamiento en casa. Y aquí hago la especificación, esto aplicaba tanto a mujeres no judías como a mujeres judías. Eh, en el caso, por ejemplo, de las mujeres no judías, había mujeres que tenían a lo mejor un poquito de un rango más alto en la sociedad, un poquito de más alcurnia, si lo pudiéramos decir de esa manera, o de poder adquisitivo, etcétera. Entonces, había mujeres, desde mujeres que trabajaban, por ejemplo, en el mercado, eh, hasta mujeres que tenían negocios propios. Muchas de esas mujeres servían como patrocinadoras para diferentes causas. Y fíjate, por ejemplo, para el arte. Digamos, una persona está tratando de hacer cierta escultura, etcétera, o pintura, y ellas servían como medio de patrocinio porque había mujeres adineradas. Um, las mujeres, ¿no? De este tipo de mujeres con un poco de más posición social, estudiaban filosofía, poesía, pintura, arte, etcétera. Entonces, sí, el contexto era variado, tal vez en general la mujer no gozaba de esos privilegios, pero sí había quienes gozaban de estos privilegios. Luego, en contraste, en este contraste, las mujeres judías, aquí hablo específicamente por las mujeres judías, trabajaban en el campo, cortaban leña, preparaban comida, cuidaban a sus hijos, obviamente, eran herreras, eran zapateras y eran sastres. Eh, a las mujeres más grandes se les contrataba, por ejemplo, para llorar en velorios. Ese era un trabajo. Se contrataban para llorar en velorios y hay algunas referencias en la Biblia a esto. Ahora, ese es el asunto. Ahora en el siglo XXI, no, parte del siglo XX y ahora siglo XXI, en la cultura en la que vivimos nos las damos de que la mujer se está liberando del poder, ¿no? De la mujer y todo este tipo de cosas. Y sabes qué, no es cierto. En ese entonces, la mujer trabajaba, la mujer era un motor también económico. Entonces, eh, querer equiparar que a lo mejor ahora la mujer se muestra socialmente un poco, no quiero ser ofensivo, pero sí hay a un cierto punto de rebeldía, ¿no? Ah, de una liberación, quisiera decir yo, que a veces raya en lo absurdo. Aunque no con esto estoy diciendo que no se ha luchado por derechos muy buenos y libertades muy buenas y justas que gozan ahora las mujeres. Yo estoy en pro de todo eso y ahorita voy a decir por qué estoy en pro de todo eso. Pero, pero a veces se desbalancea tanto que raya a veces en lo contrario, en el desorden social. Entonces, y luego quieren poner de frente que no, ahora la mujer puede y que yo puedo trabajar y que yo mantengo y que yo... No es cierto, eso siempre ha sido. Estamos hablando del siglo I y en el siglo I estamos hablando que había mujeres herreras, zapateras, sastres. Por ejemplo, en Hechos 16:14 se habla de Lidia, que era una persona que tenía un negocio de telas de púrpura. Cuando hablamos de telas de púrpura en el siglo I, en los tiempos de Jesucristo, de los apóstoles, perdón, estamos hablando de un negocio bastante lucrativo, porque eso era muy caro.
Entonces, no, digo, si estudiamos un poco la historia, el querer equiparar, ¿no? Lo que queremos ver en el siglo XXI, como que es la mujer, el poderío de la mujer y todo este asunto, no es tanto así, porque desde entonces se veía que las mujeres desde aquel entonces eran mujeres de cepa, fuertes. Entonces, ahí tenemos que ver eso, tenemos que tener eso en consideración. Ahora, aquí viene algo que a lo mejor va a crear un poco de choque con nuestro siglo XXI, pero en aquel entonces, lo que voy a decir, eso era lo común en la sociedad. Las mujeres, por ejemplo, se casaban en sus años de pubertad. Se esperaba que se casaran en sus años de pubertad y, y a los varones jóvenes, aquí viene el asunto, ¿no? Aquí ven un poquito de introducción como para el capítulo 3. Los varones jóvenes se consideraban que eran jóvenes de entre los 25 a los 30 años. Entonces, de entre los 25 a los 30 años, ellos están en edad casadera y las mujeres eran de la edad de pubertad. Entonces, la diferencia era bastante marcada y era como sucedían las cosas en ese entonces. Ahora, las mujeres, esto es otro este asunto, las mujeres llegaban al matrimonio con una dote, ¿verdad? Con una valía económica. Entonces, si el hombre se quería divorciar, tenía que pagar esa dote. Y esa dote más o menos equivalía a 1 o 2 años de trabajo. Entonces, eh, eso, quiérase que no, prevenía las tasas de divorcio, porque ningún hombre quería divorciarse o al querer divorciarse su mujer, este, quería trabajar 1 o 2 años y aún es tener esos 1 o 2 años, sueldo de 1 o 2 años, pagarlo y poder divorciarse. Entonces, eso para un poco la tasa de divorcios. Eh, si, si las mujeres se llegan a quedar viudas, vuelvo a lo mismo. Cuando yo hablo algo específicamente de la cultura judía, lo voy a especificar. Lo que estoy hablando es la cultura general de la cultura romana. Si la mujer llegaba a quedar viuda en edad de dar a luz, se le aconsejaba que se casaran. Y aquí está el asunto. Esto es una expectativa de la cultura en general, no de la cultura judía. Y vemos que Pablo usa eso en primera de Timoteo, lo vamos a ver más adelante en esta carta en el capítulo 5. Él habla ahí y da ese mismo consejo. Vuelvo a lo mismo. Entonces, en ciertas cosas nosotros vamos a ir contra cultura, en aquello que transgreda los principios bíblicos, pero hay otras cosas de la cultura que bien pueden equipararse o usarse junto con los principios bíblicos. Por eso no podemos decir nosotros, no, contra cultura y aislarnos completamente de la cultura, porque estamos en este mundo. Ciertamente no somos de esta cultura, ciertamente somos como peregrinos y extranjeros, sin embargo, eh, no podemos aislarnos, no podemos vivir como ermitaños en ese sentido de que pues no vamos a convivir con nadie, sino pues también cómo nosotros podríamos ministrar, ¿no? ¿Cómo es que ministró Jesús? A Jesús lo acusaron de glotón y de borracho y todo esto. ¿Por qué? Porque comía con gente pagana, porque estaba en fiestas a veces con gente pagana, que se consideraba pagana. Entonces, eh, ¿qué fue el asunto ahí? Eh, él iba con un propósito de ministrar, o sea, no iba con un propósito de ser arrastrado por la cultura, él iba con un propósito de ser luz en la cultura. Y a eso es a lo que me refiero aquí. Pues Pablo aquí hace uso de la cultura y da ese mismo consejo, y lo vamos a ver más adelante, un capítulo más adelante. Luego, en la sociedad romana se incentivaba a la mujer económicamente para tener hijos. ¿Por qué? Porque lo que se quería eran tener más varones para el ejército del imperio. Entonces, y si no podía tener hijos, disculpe, se incentivaba a la mujer
para adoptar también puede adoptar. Ahora, en la cultura grecorromana se consideraba que un hombre, fíjate, que cometía adulterio era cuando este hombre sostenía relaciones sexuales con una mujer que fuera casada. Pero, fíjate, pero, aquí está un gran paréntesis, pero si este hombre sostenía relaciones sexuales con una mujer que no fuera casada, no, en la cultura grecorromana eso no se considera adulterio. Entonces el hombre le podía ser infiel a la mujer si él quería. Y entonces si él quería, siempre y cuando no se sostuviera relaciones sexuales con una mujer casada. Entonces vemos que, por ejemplo, hay una desigualdad porque a la mujer sí se le exigía el voto de fidelidad, pero al hombre, en ese sentido, no se le exigía el mismo voto de fidelidad que a la mujer. Entonces, déjame, te doy un poquito de contexto en cuanto a la mujer judía. Ahora sí, esto es específicamente la mujer judía. Eh, ella, aquí, y esto va a ser un poco más chocante tal vez, pero esto, la mujer contraía o se esperaba que contrajera matrimonio lo más próximo posible después de que comenzara su ciclo menstrual. Entonces, hay una variedad de edades y vuelvo a lo mismo, esto era cultural en ese entonces. Pues si por ejemplo nosotros, si nosotros por ejemplo nos trasladamos a nuestros días, por ejemplo, tú hablar de que se debe casar una jovencita o adolescente de 12 a 15 años, o tal vez de 11 no sé, um, eso es un choque cultural, ¿no? Es más, podríamos verlo nosotros hasta como algo no cristiano, tal vez. Pero, por ejemplo, eh, se estima que la edad de María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús, perdón, María, la Madre de Jesús, um, tuviera de 12 a 14 años más o menos. Es lo que estiman. Entonces, eh, ahora, aquí el asunto, contrario a los romanos, los judíos tenían una ceremonia matrimonial. Había una ceremonia matrimonial que se celebraba. El divorcio, en cuanto al divorcio, Jesús no apoyó el divorcio, pero aceptó que a veces era la mejor solución por la dureza de corazón de los hombres. Y esta es una discusión que él tiene en el Nuevo Testamento. Y luego nos vamos en cuanto a hablar en el judaísmo, por ejemplo, ese es otro asunto, sí, ese es otro asunto. En el judaísmo, cuando estamos hablando en el contexto del primer siglo, un hombre podría tener hasta dos mujeres. Uh-huh. Y eso no se consideraba erróneo. Eh, esta práctica se termina en el siglo sexto, ¿sí? Y por eso es que más adelante lo vamos a ver aquí mismo en Timoteo, capítulo 3. Se habla, por ejemplo, eh, se habla, por ejemplo, de que el anciano o el pastor sea un hombre de una sola mujer. Y ahorita, más adelante, se va a aclarar un poco ese punto, porque aquí entra esto. Eh, también en cuanto a todo este asunto, las mujeres, ya para el segundo siglo más o menos por ahí, había mujeres que tenían negocios, que tenían tierras. La vida religiosa para la mujer judía no era muy apoyada. Por ejemplo, una sinagoga, ellos decían, una sinagoga consistía de 10 o más hombres. La mujer podía atender, pero no era tomada en cuenta. No era tomada en cuenta ni era contada como parte de los integrantes de una sinagoga. Eh,
Igual, como ahorita mencionaba, las mujeres cocinaban, limpiaban, lavaban ropa, recogían el agua, pastoreaban animales, lloraban en los velorios, todo este tipo de cosas. Fíjate, el asunto aquí hay un gran pero, hay un gran pero. Tú, estamos leyendo estos versículos, ¿verdad? Que tenemos aquí en la pantalla, a lo mejor vas a decir, tú, híjole, o sea, es que eso ahorita en nuestros días suena así como muy tajante, pero fíjate, aquí hay un gran pero. Las mujeres gentiles de ese tiempo, cuando Pablo está escribiendo esto, las mujeres gentiles de ese tiempo se convertían al judaísmo, porque el judaísmo, dentro de todo, dignificaba más a las mujeres que la cultura gentil. Por ejemplo, uno de los grandes peros aquí es que en la cultura romana sí, ok, um, un hombre podía tener dos mujeres, ¿verdad? Bien, pero sí exigía el voto de fidelidad al hombre. En la cultura gentil, ellos pueden ser infieles cuantas veces fuera, siempre y cuando no fuera con otra mujer casada. Pero aquí sí se les exigía el voto de fidelidad. Ahora, no todos, no quiere decir que todos tenían dos mujeres, no, eh, pero podían, sí, pero no, que yo sé que soy un poco ridículo, pero fuera de ahí se les exigía el voto de fidelidad. Ahora, el asunto es que para nosotros lo analizamos desde un punto externo con solamente ciertos puntos y ciertos conocimientos sin vivir en el siglo I, pero estas mujeres que vivían en el siglo I se estaban convirtiendo en judaísmo porque dignificaba más a la mujer. Entonces, eh, dentro de todo, sí pasaba de esa manera. Ok, continuando con esto ya, después de ese trasfondo, nomás para que vean un poco cómo era la vida, ¿no? Si es que podemos al menos imaginarnos o conocer algunos puntos con esta información un poco limitada, pero aquí continuamos con las ordenanzas de Pablo que le escribió a Timoteo. Recordemos, propósito central de la carta era darle ánimos a Timoteo. Esto era para Timoteo, pero se tratan diversos asuntos. Entonces, le escriben aquí en esto, está hablando un poco en cuanto al culto público, un poco de desorden que había ahí, perdón. Y sigue hablando en cuanto a la participación de la mujer. Y a simple vista, en los versículos 11 y 12, pone grandes barreras o grandes límites a la mujer. Casi suena ahora, lo podemos interpretar esto como a discriminación, ¿verdad? Eh, el asunto es que, vuelvo a lo mismo, hay que verlo, qué es lo que pasaba. Por eso yo les quise dar todo este contexto cultural, para que viéramos qué es lo que estaba pasando en ese entonces, entenderlo y simplemente extrapolar principios a nuestros días. El versículo 11 dice que la mujer aprende en silencio, dice, aprenda en silencio. Y esto pareciera como que a la mujer se le está impidiendo la participación del culto público, cuando es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. En el primer siglo, a la mujer judía no se le apoyaba mucho en cuanto al aprendizaje, mucho menos en este contexto religioso. Y sin embargo, Pablo aquí está fracturando ese esquema. Pablo lo está fracturando. Fíjate bien lo que está pasando. Pablo lo está fracturando. Así como se fracturó el esquema de que las mujeres, por ejemplo, no podían votar y en algún punto de la historia se fracturó eso. Así como que la mujer, por ejemplo, no podía estudiar y en algún punto se fractura eso. Y cómo ha ido ganando ese equilibrio, ¿no? Entre la mujer y el hombre. No estoy diciendo que ya sea completo, pero cómo se ha ido ganando toda la historia. Bueno, aquí Pablo, dentro de la cultura, aquí era como estas estas palabras, pueden sonar como a discriminación, sin embargo, no es cierto, es todo lo contrario. Por eso quise trasfondo, es todo lo contrario. Pablo está diciendo, claro, que la mujer aprenda, o sea, es decir, traigan a la mujer, que la mujer aprenda, pero dice, con toda sujeción, en silencio. Y ahorita vamos a
abundar un poquito más en este asunto, porque Pablo está hablando esto. Y el asunto aquí, el asunto aquí es que Pablo les está dando la oportunidad que aprendan directamente en un culto público, que estén presencialmente en un culto público. Y eso era la revolución en ese punto, ¿no? O sea, estaba incluyendo a la mujer. Ahora, este versículo continúa diciendo con toda sujeción. Uno, creo yo que uno de los, y aquí quiero ser cuidadoso con todo lo que hablo, eh, este es mi punto de vista personal, creo que uno de los errores más marcados es no entender el contexto de la cultura y el tiempo. ¿Por qué? Porque eh, si no entendemos eso, vamos a querer hacer metodologías erróneas, metodologías que no aplican. Si algo tenemos en la cultura, en la sociedad, en la historia, como seres humanos, es que estamos cambiando, 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 cambiando. La palabra de Dios no es cambiante. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es atemporal. La palabra y los principios de Dios son atemporales. Las metodologías no son atemporales porque la sociedad está cambiando. Lo hermoso, lo sublime de la palabra de Dios, por lo cual la misma palabra de Dios dice que el cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, es que esa palabra es atemporal. Supongamos que esta es la línea de tiempo de toda la humanidad. La palabra de Dios rodea todo esto. O sea, la palabra de Dios es la misma en todo punto y sus principios se pueden aplicar en todo punto. Entonces, algunas denominaciones hoy en estos días toman algunos de estos versículos como para tener a la mujer como una estatua en la congregación. Por ejemplo, hay denominaciones donde ni siquiera se les permite leer un versículo bíblico en público porque lo consideran que no es correcto. Entonces, no se les permite participar de nada. Pero recordemos que cuando Pablo escribe la carta, esta carta, lo que pasa es que las mujeres, aquí entre 1 Timoteo y Corintios, puede haber ciertos puntos equiparables, y ahorita voy a hablar un poco acerca de eso. El asunto es que comenzaban a experimentar una nueva libertad dentro del círculo social religioso. Empieza a haber una nueva libertad. Um, Fíjate, déjame buscar este versículo porque no tengo aquí, pero es Gálatas 3:20. Fíjate lo que dice Gálatas, perdón, 3:20. No, no es este aquí. Bueno, ahorita lo busco. Apunté este versículo mal. Bueno, el punto aquí es que empezaron a ganar esa libertad religiosa. Y al parecer las mujeres en ocasiones lo que hacían es que abusaban de esta libertad, ¿no? Eh, Haciendo que un uso excesivo en su participación en el culto público. Y eso es algo más o menos como lo que podemos ver aquí en la primera de Corintios 14, 34 al 36. Fíjate lo que dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les permito hablar. Ahora, vuelvo a lo mismo, muchas personas han tomado estos versículos fuera de contexto, fuera del contexto cultural, del contexto de las mismas cartas, y a las mujeres las tienen pues, así como está, pues no puedes hablar, no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué es el asunto aquí? Eh, eh, Dice que se sujeten, como dice también la ley, y si quieren aprender algo, pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Y ahorita vamos a aclarar un poco eso y a ver cómo se equipara y cómo difiere. Ahora, eh, en el 12 sigue diciendo Pablo, no permito que a las mujeres que enseñen. Y aquí creo yo que ha habido dos corrientes
principales, no estoy diciendo que sean las únicas, y de aquí se han derivado ciertas prácticas. Por ejemplo, la postura de que la mujer no debe tomar parte en nada que tenga que ver ni con la enseñanza. eh, hay unos que van al extremo, digo, no dejan ni siquiera hablar a la mujer. Hay otros que dicen, ok, bueno, que hable, o sí, pero la enseñanza no la va a tocar la mujer. Dentro de la iglesia no va a tocar la mujer. Y esto ha influenciado ciertos sectores donde la mujer no tiene ninguna participación de ninguna clase en el culto público. Por otra parte, hay comentaristas y teólogos que concilian la idea de que Pablo no estaba prohibiendo contundentemente o universalmente que la mujer no enseñara, sino que en este caso, aquí donde está hablando, las mujeres no tenían el suficiente conocimiento ni la experiencia, aparte de que ellas eran especialmente susceptibles. Algo de esto va a venir más adelante en los capítulos, a las falsas enseñanzas. Entonces, hay algunos casos donde se encuentra la participación de las mujeres dentro del ministerio, ¿sí? Entonces, aquí voy a leer unos cuantos versículos y luego vamos a hacer como una especie de recopilación de esto que estamos hablando. Pero, por ejemplo, fíjate ya, en, aquí en Hechos 18, 24 al 26 dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, elocuente, hombre elocuente, fíjate lo que dice, y era poderoso en las escrituras, un predicador fuerte, eh, eh, con conocimiento, con fuego, ¿no? Y luego dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, a enseñar. Pero cuando Priscila y Aquila, fíjate, Priscila, esta es una pareja, es un matrimonio. Priscila es la mujer, Aquila es el hombre. Y fíjate quién menciona primero a Priscila. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte, le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Lucas, que escribe Hechos, no tendría por qué hacer esa aclaración de que fueron ambos, de que fueron Priscila y Aquila. Si hubiera sido Aquila el que le hubiera enseñado, entonces hubiera mencionado a Aquila, pero hace la mención de los dos y curiosamente hace primero la mención de Priscila, de la mujer. Quiere decir que estas personas trabajan como un matrimonio y ambos participaron en la enseñanza de Apolos. ¿Quién era Apolos? ¿Quién era Apolos? Apolos, aquí está interesante, era un predicador que lo equipararon al nivel de Pablo y de Pedro. O sea, no era, no puedo concebir que se lo están equiparando al nivel de Pedro y de Pablo. Y con esta descripción de cómo exponía, no puedo conseguir que era una persona neófita. Era alguien, era un predicador de renombre, o sea, digo, para que eso hubiera causado una revolución ahí, ¿no? De que algunos empezaron a decir, no, pues que yo, mi predicador favorito, yo sigo a Apolos, y que no, que yo sigo a Pablo, y que yo sigo a Pedro, porque Pablo llama la atención de que, no quiero que anden con sectarismo, no quiero que digan que yo de Pablo, de Pedro y de Apolos. Entonces, Apolos es alguien fuerte, y estamos hablando que una mujer participa en la instrucción para que predicara de una manera más acertada, con más exactitud. Eso, híjole, eso nos dice bastante. Luego, aquí más abajo, Hechos 16, 1 y 2. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia en Cencrea.
Bien. Entonces, eh, estamos hablando que era una diaconisa, ¿sí? Entonces, eh, más adelante también aquí hablamos de acerca de los diáconos. Esta era una persona que era una mujer que ejercía el diaconado dentro de la iglesia. Entonces, um, Romanos 16:16 habla y dice, saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes, se entiende dentro de la obra. Romanos 16:12 dice, saluden a Trifena y a Trifosa, o sea, los curiosos nombres, ¿no? Dice, obreras del Señor. Dice, saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Luego dice Filipenses 4:2, dice, ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En cuanto a Evodia y a Sintique, se cree que eran unas dos mujeres muy activas dentro de la iglesia de Filipos. Entonces, aunque no todas se especifica exactamente cuáles sean las tareas de ellas, al menos sí podemos hablar de que Priscila y respecto a Febe, que debían de tener cierta participación en cuanto a la enseñanza o en cuanto a hablar en el templo, ¿no? Entonces, ¿qué es el asunto aquí? Por ejemplo, muchos hermanos que se han ido al extremo en cuanto a lo que pasaba aquí en Corintios, que si no les permito hablar, sino que se sujeten, y que si quieren aprender algo que les pregunten a sus maridos. Este es el asunto, y creo que aquí puede haber algo equiparable en lo que pasaba aquí con Primera de Timoteo, también, que la mujer aprende en silencio con toda sujeción o con toda sumisión. El asunto, por ejemplo, en Corintios es que, volvemos a lo mismo, la mujer está ganando cierta libertad, ¿sí? Está ganando cierta libertad religiosa. Entonces, al momento de estar participando en el culto público, al momento de estar participando en el culto público, cuando se exponía la liturgia, etcétera, lo que se cree es que la mujer, como se le está dando esa libertad, apenas se le está incluyendo, pues seguramente estaba interrumpiendo durante el culto y preguntando ahí mismo, ¿no? Y, oye, ¿qué es esto? ¿Y por qué está hablando aquello? Y esto y lo otro. Y pues al estar haciendo eso, se ocurrió un desorden. Acordémonos que parte del propósito de Pablo en la carta a los Corintios era arreglar un desorden, porque esa iglesia era un desorden, una desorganización tremenda. Y Pablo habla de mucho desorden y da consejos en cuanto a cómo arreglar todo ese tipo de desórdenes que está ocurriendo dentro del culto, dentro de la participación del culto público. Y entonces era por eso que le decía, aprendan en su casa. No era que les estuviera diciendo, no, ustedes váyanse, ustedes a la casa, ustedes encerrados, volvemos a lo mismo. No, vuelvo a lo mismo con lo que abrí en cuanto a esos versículos. Pablo estaba fracturando el esquema de la mujer. Él estaba invitando, o sea, y ahorita vamos a ver por qué Pablo lo hace, porque Jesucristo lo hace. Ahorita vemos, quiero cerrar con eso. Entonces, ¿cuál es el asunto con este cuadro? Que lo que Pablo está diciendo es, hey, ponte ahí, aprende en silencio, con serenidad, con sumisión. ¿Quieres saber algo más? Por ejemplo, en el caso de Corintios. Espérate que es a la casa y ahí le preguntas a tu marido, oye, ¿qué onda? Pues, ¿a qué se refería esta parte de la enseñanza? ¿Por qué está hablando esto? ¿Qué? A eso. Y aquí podemos decir que esto se puede aplicar a cualquier persona, porque a lo mejor usted puede decir, bueno, pero ¿por qué no más a la mujer en Corintios? ¿Por qué no más a la mujer aquí en Éfeso, no? O en la carta a Timoteo, porque está en Éfeso. ¿Por qué no más a la mujer? Porque el hombre estaba acostumbrado a este tipo de liturgias. El hombre sabía qué hacer, qué no hacer. Igual, yo creo que si hubiera habido un hombre que estuviera moleste, entonces en ese punto, pues Pablo igual lo hubiera hecho a los hombres, ¿no? También, pues cálmense, o sea, quieren aprender algo, hablen con alguien más experimentado después del culto.
Y entonces esto, si se fijan, como que engrana con lo que hacen, por ejemplo, Priscila y Aquila, porque Priscila y Aquila dice, cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron. Entonces, aquí el asunto es que en muchas denominaciones dice, ok, yo no tengo problema, por ejemplo, que la mujer aprenda, que la mujer hable, pero que no lo haga dentro del, del templo, ¿no? De la reunión. Y, y aquí hay una serie de preguntas, por ejemplo, perdón, ¿cómo pueden, cómo pueden por ejemplo, las mujeres, como todas estas mujeres que hemos leído aquí, que les acabo de enseñar, ¿no? Por ejemplo, Febe, María, Trifena, Trifosa, Evodia, Sintique, y sobre todo, vuelvo a lo mismo, estas dos de aquí, Evodia y Sintique, y lo que es Febe, eran personas bastante activas dentro del ministerio. ¿Cómo pueden, ¿Cómo pueden estas mujeres participar en el ministerio en la iglesia sin hablar? ¿Cómo puede Febe, por ejemplo, ser una diaconisa sin hablar? Ahora, aquí hay una cosa más con Febe. Febe lleva la carta a los romanos. Febe es la que lleva la carta a los romanos. Y la costumbre en ese entonces es que quien llevaba la carta, ese portador de la carta, leía la carta y explicaba la carta. Entonces, cuando esa carta se lee leer ante la iglesia y se explica ante la iglesia, es una mujer quien lo está haciendo. ¿Okay? Entonces, aquí cuando esto contradice contra esta práctica, y porque Febe es quien lleva esa carta a los romanos, contradeciría, sería contradictorio, ¿no? A esta parte de aquí que nos está diciendo, por ejemplo, no le permita a la mujer enseñar, porque dirías, bueno, entonces, ¿cómo Pablo, tú se te ocurre mandar a Febe a llevar esa carta a los romanos cuando tú no permites que la mujer enseñe? Volvemos a lo mismo, es que aquí en Éfeso había un caso muy particular en cuanto a enseñanzas falsas que se estaban metiendo, ¿sí? Entonces, mm, otra pregunta sería, bueno, este, um, en 1 Corintios 14, ¿por qué hablaban? ¿O por qué preguntaban, no? Y el asunto ese era, pues hablaban y preguntaban porque no sabían. Por eso precisamente vuelvo a lo mismo. No sabían, no, muchas veces no están acostumbradas a la liturgia y por eso es que están hablando y preguntando. Entonces, Pablo está tratando con este tipo de mujeres aquí en 1 Corintios 14. Y en cuanto, en cuanto a este asunto, en 1 Corintios 11, 12 y 16, déjenmelo pongo aquí. 1 Corintios 11, versículos 12 al 16. Si nos fijamos, 12 al 16. No, ese asunto dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Sí? Todo procede, está poniendo en esa equivalencia, dice, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Y lo dice aquí, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer de dejarse crecer el cabello le es deshonroso porque en el lugar del velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ok, este versículo lo han tomado algunos sectores religiosos para decirle a la mujer que tápese la cabeza y todo este asunto, ¿no? Aquí quiero hablar un poquito acerca de eso, porque quiero resaltar un punto específico de estos versículos. Por ejemplo, cuando las mujeres hablan que se tapaban la cabeza, era porque, bueno, aquí en cuanto a los corintios,
Había ciertos templos donde había, por ejemplo, sacerdotisas, mujeres, y esas sacerdotisas que ministraban dentro del templo, estamos hablando de templos paganos o gentiles, cuando ministraban dentro del templo, estas mujeres lo que hacían es que entraban con su cabeza, con su cabello largo o con su cabeza cubierta, ¿no? Y afuera del templo había lo que se llaman las prostitutas, prostitutas religiosas o las prostitutas, lo que había mencionado creo que en algún video anterior, eh, que había prostitutas fuera del templo que se prostituían, pero era como un servicio a ese templo, precisamente. O sea, era una manera de servir ese templo y era una costumbre ese templo. Entonces, no, esas mujeres no tenían la cabeza cubierta o estaban con cabello corto. Eh, por eso es que Pablo, cuando escribe a los Corintios, y volvemos a lo mismo, los Corintios son una iglesia muy desordenada, Pablo está cuidando eso, en eso sí, contracultura en ese entonces, porque en ese entonces se da la costumbre de que las prostitutas tuvieran la cabeza descubierta o el cabello corto y las mujeres, las sacerdotisas que ministraban dentro del templo tenían cabello largo o la cabeza cubierta. Y el asunto con esto era que cuando la gente que no sabía, gentil, veía, por ejemplo, que se metían mujeres, y fíjate lo que dice, que ore a Dios, o sea, que estaban hablando dentro del templo, ¿sí? Hablando dentro del templo, estaban orando, estaban hablando dentro del templo. Eh, en Corintios hay mucha tela de qué cortar para entender que cuando Pablo cuando dice esto, guarden silencio, no está hablando de que las mujeres se les quite el derecho de hablar por completo dentro de una iglesia. No, está hablando muy específicamente de este asunto que ya discutimos, que es que las mujeres no están acostumbradas a hacer la liturgia y están pregunta y pregunta. Entonces eso era molesto y estorbaba en el culto. Entonces, no era que Pablo esté diciendo, no, para nada, ustedes no son cero a la izquierda, ustedes no hablen. Vuelvo a lo mismo, creo que ha quedado claro a través de la explicación. Pablo está fracturando ese esquema. Entonces, aquí está un punto. O sea, las mujeres estaban orando, estaban hablando, estaban participando del culto público. Y les encarga, cúbranse la cabeza. ¿Por qué? Porque la gente gentil iba a relacionar y decir, oye, pues estas mujeres están yendo a una sinagoga, a un templo, ¿no? Un lugar de reunión. Y sin la cabeza cubierta, entonces eh, se están prostituyendo. ¿Por qué Pablo cuidaba tanto esto? ¿Porque le gustaba cuidar las apariencias? ¿Porque era un mojigato? No, no. ¿Sabes de que el asunto es que en el primer siglo, bueno, no en el primer siglo, en los primeros siglos, a los cristianos se les acusa de un montón de cosas? Mira, se les acusaba de que eran caníbales, porque al participar ellos de la Santa Cena, ellos decían que ellos estaban participando del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? O sea, el pan y el vino en la Santa Cena. Entonces, llegaron a levantarles falsos y decían que eran caníbales. Luego les decían que practicaban orgías. ¿Por qué? Porque Pablo recomendaba, o mandaba, perdón, no recomendaba, mandaba que se dieran unos culos santos, o sea, un beso. Y ellos, y como dentro de la iglesia todos se trataban de hermanos, ¿sí? Decían que eran hermanos y hermanas en Cristo, ¿no? La familia en Cristo. Entonces levantaban falsos de que practicaban orgías, fíjate, o sea, el enemigo siempre interviniendo. Entonces, esto venía a crear otro levantamiento, otro conflicto, ¿no? De que las mujeres entran así. Entonces, no es necesariamente, volvió lo mismo. Por eso vuelvo lo mismo. Fíjate el contexto y la cultura. Venimos ahora mmm,
Ahora yo no veo eso, yo no veo que a las prostitutas se les identifiquen por no tener la cabeza cubierta. Sí, entonces creo que eso nos debe dar de qué pensar si estamos adoptando metodologías o si estamos adoptando principios. Las metodologías no son aplicables o no son atemporales, los principios bíblicos lo son. Entonces, continuando con todo este asunto, um, y los que profetizaban, ¿verdad? También se dice que los que profetizaban, la palabra profetizar se interpreta como enseñanza. Entonces, de hecho, en 1 Corintios se trata este tema y las mujeres les será permitido profetizar si se cubrían la cabeza. Vuelvo a lo mismo, pues están participando en un culto público, no querían que la gente gentil pensara eso. Entonces, si a la mujer se le permite profetizar, y vuelvo a lo mismo, no me meto a todos los versículos porque mi intención es aclarar estos de aquí, pero hay ciertos paralelismos que sirven. Pues si a la mujer se le permite profetizar, y muchas veces nosotros tenemos la idea o luego relacionamos la palabra profetizar con visiones y videntes y eventos del futuro y todo este asunto, cuando la palabra profetizar eh, tiene un contexto de enseñanza, de edificación. Entonces, eh, creo que es más acertado ese esa definición en el contexto de Primera de Corintios, más que algo que sea una visión de un futuro, etcétera. Entonces, Pablo lo que dice en Primera de Corintios 14:24, que él quiere que todos profeticen, todos. Está hablando dentro de la iglesia y nos está hablando de todos, no está hablando que los hombres profeticen. Entonces, um, déjame ver si puedo sacar esta cita bíblica. Dice, pero si todos profetizan, ¿sí? Y entra algún indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Entonces aquí la palabra a resaltar es todos, todos, si todos profetizan. Pues si todos enseñan, si todos instruyen, si todos dan aliento, entonces esa es la parte del asunto que estaba pasando aquí en Primera de Corintios. Aquí no le permito a la mujer que enseñe, ¿verdad? O que ejerza dominio o que aprenda en silencio. Volvemos a lo mismo. Eh, el problema eran los gnósticos, o sí, estas personas. Y las mujeres estaban arrastrando a las mujeres a este tipo de enseñanzas, estas personas. De hecho, se dice que en el gnosticismo, dentro del gnosticismo, había mucha mujer dentro del gnosticismo. Entonces, de aquí que Pablo está tomando estas precauciones y se las está enviando a Timoteo. Entonces, esto tiene un componente marital, si se fijan en estos versículos. Hay un componente marital también, y es que se le pide a la mujer que guarde silencio. Por ejemplo, en Primera de Corintios, se le pide que si tiene que aprender algo, que aprenda del hombre, que aprenda en su casa. Si, vaya, en cuanto a las dudas, si hay dudas o algo, pregunta en casa. Y el asunto aquí es que hoy, en nuestro pleno siglo XXI, es un hecho que quien más asiste a una iglesia, que quien más practica disciplinas espirituales, es la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre, con la negligencia, ha cedido este privilegio y este deber. Y el asunto es que al cederlo, pues, eh, volvemos a lo mismo. Um, si nosotros no estamos haciendo lo que debemos, nosotros debemos de entender algo en la Biblia antes de cerrar este pensamiento.
hay versículos que dejan brechas, ¿sí? Por ejemplo, si nos... Este es el versículo que más se toman, que toman muchas denominaciones para decir, no, la mujer no debe tomar parte en la enseñanza, ni en la iglesia, ni nada. Pero el asunto es, y creo que el Señor deja ciertas brechas, porque hay versículos que como que dejan una brecha a que en cierta manera, en algún momento, en algún punto, el Señor se pueda valer de vasos dispuestos. Y si esos vasos dispuestos son mujeres, el Señor los va a usar. Si no hay más, el Señor va a usarlo. Eh, no quiero decir que si no hay más, no quiero poner a la mujer como en un segundo plano. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que la responsabilidad que ha sido delegada dentro de una iglesia para que haya la enseñanza, y ese rol el Señor se lo ha impartido al hombre. Rol y responsabilidad. De, ese goce, ¿verdad?, de privilegio y esa responsabilidad al mismo tiempo. Pero al no cumplir el varón con esa responsabilidad, entonces el Señor, por eso digo, hay ciertos versículos que dejan esas brechas. De decir, ok, una mujer puede entonces participar en la enseñanza dentro de la iglesia. En este caso en particular, aquí en Timoteo, no, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban siendo desviadas y metían enseñanzas desviadas. Entonces, eh, ¿cómo respondemos pues a las siguientes problemáticas? Aquí es donde quiero cerrar esto un poco. Por ejemplo, si hay un grupo de mujeres salvas y no hay ningún hombre ahí, yo voy a preguntarlo, ¿es esto la iglesia o no es la iglesia? ¿Es o no es la iglesia? Bueno, pues yo digo que por supuesto que es la iglesia, porque la iglesia es aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, justificados, redimidos, comprados a precio de sangre. Entonces, porque si decimos, no, no es la iglesia, entonces estamos cayendo en el mismo error que caían los judíos en el primer siglo, cuando decían, no, una sinagoga tiene que ser de 10 personas o más, pero las personas tienen que ser hombres porque las mujeres no cuentan. Y Jesucristo no vino a hacer esa distinción. Ahorita lo vamos. Quiero cerrar ese punto, ya voy a acabar con esto. Pero otra pregunta, y si sí es la iglesia, entonces, no pueden hablar, ni enseñar, ni ministrar, porque solamente hay mujeres. Ahora, si sí les es permitido hablar, y si sí les es permitido enseñar bajo ese contexto, entonces al momento de que un marido se convierta y vaya, entonces ya no va a haber quien enseñe ni nada, porque ya está un hombre ahí y no se le permite ejercer dominio sobre el hombre. ¿Sí? Entonces, ahorita cerramos con esto. Entonces, ¿qué harán las misioneras? Por ejemplo, en algún momento, eh, yo he conocido de misioneras que han sentido el llamado y han ido, eh, por ejemplo, que yo conozco en casos personales, quien fue la hermana Lupita Palacios, que abrió se fue a misionar al Amazonas, a ministrar allá ella sola, abrir una escuela bíblica en el Amazonas, en hacerlo. O sea, eso fue impresionante. Y, en aquel momento en la iglesia que estábamos en aquel momento, se le apoyó por bastante tiempo. Entonces, ¿qué de esas mujeres que están respondiendo a ese llamado? Están entrando a campos difíciles. Bueno, ¿qué de las mujeres que están muriendo al predicar el evangelio? Por ejemplo, ahorita en China, que hay una explosión del evangelio. El Partido Comunista está literalmente haciendo una persecución dentro de China contra el cristianismo, porque el cristianismo está diciendo una explosión. Hay un mover del Espíritu Santo sobrenatural en China ahorita, pero sobrenatural, donde
donde el Señor está salvando almas, el Señor está usando a quien esté disponible. Y muchas de esas personas que están yendo a morir son mujeres, porque no hay hombres quien predique. Entonces el Señor va a detener la obra porque dice, no, no hay hombre quien predique, entonces no, la mujer no puede hablar, no puede enseñar. Sí, volvemos a, yo por eso digo, debemos de ver los contextos culturales y qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque um, el Señor deja esas brechas, porque el Señor va a usar vasos que estén disponibles. Entonces, si no hay hombres, si nosotros estamos cómodos en nuestras iglesias y en nuestras salas, y a veces ni siquiera estamos orando, ni siquiera a veces como cristianos tenemos esa empatía de orar por nuestros hermanos en Cristo, porque creemos que la iglesia son 4 paredes, creemos que la iglesia es una serie de liturgias que nosotros debemos de hacer y que si no se visten como yo y no se comportan como yo y no hacen lo que yo, entonces están mal. Con esto no estoy dando a puerta abierta al libertinaje, entiéndase, porque creo que todo debe ser marcado bajo los preceptos y lineamientos de la palabra de Dios. Si algo invalida algo de esto, entonces hay problemas. Pero a veces nos ponemos muy, de una manera muy obstinada, muy obcecada y no entendemos lo que Dios puede hacer. Entonces, um, ahora hay, por ejemplo, ministerios, ¿verdad? Que están tomando en cuenta estos versículos y están permitiendo que la mujer tome parte en el ministerio de la enseñanza de un menor o mayor rango, ¿sí? Porque vuelvo a lo mismo, estos versículos dejan brechas donde nosotros decimos, ¡ay, caray! Entonces, o sea, no está del todo claro. Entonces, ahora, eh, algo que sí concuerdo es que el hombre tiene la responsabilidad. Es decir, habiendo las herramientas, habiendo los hombres con conocimiento, con la preparación, con el llamado, sobre todo diría yo, eso es lo principal. El hombre debe tomar eso, debe tomar esa posición. ¿Por qué? ¿Porque el hombre es más que la mujer? No, no, porque el hombre no es más que la mujer. El problema aquí es que es un mandato de Dios que el hombre ejerza ese ministerio dentro de la iglesia. Pero vuelvo a lo mismo, si no hay varones, ¿qué va a pasar? ¿La obra se detiene? No, ahí es donde yo veo todas estas brechas de todas estas mujeres que quedan registradas en la Biblia, donde el Señor usa a esas mujeres. Quiere decir, por ejemplo, de la mujer samaritana. Ella fue y evangelizó inmediatamente a su pueblo. Sí, entonces debemos de tomar una serie de versículos en cuenta para poder comprender esto y luego traerlo a nuestro contexto. Por ejemplo, ahorita nuestro contexto es muy diferente, ¿no? Pero aunque todo el mundo ahorita esté en el siglo XXI, el contexto que vivimos nosotros en el occidente es totalmente diferente al contexto que se vive en el oriente. Por ejemplo, en China ahorita, ahora lo mismo. Vas a parar la gracia y el mover del Espíritu Santo y lo que está haciendo Dios porque nos queremos obstinar en ciertas cláusulas. Pues no podemos hacer eso. Bien, dice, no permito a la mujer ejercer dominio o autoridad sobre el hombre. Inmediatamente a veces se nos viene así como que a la mente, ay, una guerra de poder, ¿no? De luchas, así de que, ay, esto, ¿no? Ok, esta palabra no le permite ejercer autoridad. Es una palabra griega, autenten, que aparece solamente, esta es la única vez que pasa en el Nuevo Testamento, esta es única mención de esa palabra aquí. Y el asunto es, por ejemplo, en el español se traduce como ejercer autoridad, pero en el inglés se traduce como usurpar autoridad, usurpar autoridad. Y aquí es donde
donde se nota entonces que el problema que está hablando aquí Pablo se vuelve un problema más bien de rebeldía, ¿sí? Porque la mujer no puede asumir un rol que no le corresponde. Entonces, por eso es que Pablo dice, no permito que la mujer ejerza autoridad, o no permito que la mujer ejerza dominio, ¿no? O como vuelvo a lo mismo, en algunas versiones en inglés dice que usurpen autoridad. Es decir, Pablo está diciendo, no permitan que los roles se transgredan. ¿Por qué? Porque en ese entonces eh, el contexto cultural es que el hombre es la cabeza espiritual del hogar. O sea, no, en aquel entonces no se batallaba lo que batallamos ahora en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI parece que esto se ha volteado. El hombre como que dejó esa responsabilidad. Entonces el Señor, por supuesto que toma a la mujer y la usa. Por supuesto, la obra no va a parar, volvemos a lo mismo. Entonces, en aquel entonces no había este problema que nosotros experimentamos. Por eso digo, si nosotros queremos interpretar estos versículos totalmente bajo nuestro contexto cultural de hoy, pues van a ser chocantes, no se van a entender. Pero el asunto es aquí que um, esto está hablando bien de usurpar algo que no le correspondía. Específicamente aquí. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Imagínate una mujer que apenas está experimentando una libertad religiosa dentro del círculo social religioso y que ahora puede a lo mejor participar y empezar esto, ¿no? Y luego agrégale eso que están siendo mal guiadas con una doctrina errónea. Entonces llegar a ella y querer enseñar y decirle a lo mejor a los hombres, no, a la congregación en general, no más a los hombres, a la congregación en general, no, pues es que mira, que el asunto está así, así, para llegar a conocer a Dios tienes que hacer esto y para allá y para acá, y esto. Sí, porque eso es lo que está pasando. Entonces, el asunto aquí, como que Pablo mata a los pájaros de un tiro porque no era tanto, está hablando de la enseñanza en la iglesia, pero también está hablando de del contrato matrimonial, ¿no? O sea, Pablo está prácticamente diciendo aquí, cuando no permito que ejerzas dominio sobre el hombre, dice sobre el hombre, no sobre el ministro. Dice sobre el hombre, no sobre el anciano. Entonces, cuando está hablando aquí sobre el hombre, está hablando en el círculo matrimonial. Aquí Pablo está asumiendo que el hombre debe ser cabeza espiritual también de su hogar. Debe ser el primero que debe estar empujando el crecimiento espiritual dentro del hogar. Ese es el asunto aquí. Por eso le está diciendo, no quiero que ejerza dominio, no quiero que usurpe esa autoridad. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver en algunos versículos que Pablo trae a memoria, perdón, trae a memoria a Adán y a Eva. Y cuando hablemos en esos versículos que son los siguientes, de Adán y Eva, vamos a entender un poco por qué Pablo está diciendo esto. No usurpes ese lugar. No es por machismo, no es por eso, es por el beneficio de la mujer. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, el problema, ¿sabes qué es el asunto aquí? Cuando nosotros nos choca, o por ejemplo, si tú eres mujer, que te choque estos versículos, no, pues cómo, pues no, mis derechos y yo, ¿verdad? Y soy una leona de Dios y, ay, no, ya está espiritualizan, ¿no? Las de la Dalés y Paquita la del barrio y todo eso. Así. Ok, el asunto no es eso, el problema estriba en la naturaleza humana. El problema estriba en la naturaleza que está plagada de pecado. ¿Por qué? Porque si Dios hubiese dado este rol a la mujer, el hombre estaría ahí. ¿Y por qué hay así a mí no? ¿Y por qué estoy así a mí para acá no? Y, sí, o sea, estaríamos igual. O sea, el problema no es tanto, no es tanto los roles. El problema es que hay rebeldía dentro de nuestros corazones. Y el problema no es tanto con el hombre con la mujer o la mujer con el hombre, no, el problema, nuestro problema es con Dios, que a veces somos desafiantes hacia lo que Dios nos manda y nos ordena. Cuando Él nos lo manda y nos lo ordena es por nuestro propio bien, pero nosotros somos desafiantes en esos puntos.
Allí estriba todo el problema. Eh, entonces, eso pasaría, estaríamos en lo mismo. O sea, tendríamos que explicar esto de la misma manera, en detalle, analizando, si tuviéramos que aclararle, por ejemplo, al hombre, que el hombre pues, no tiene la autoridad de predicar, es la mujer o enseñar. ¿Sí? Entonces, estábamos hablando de lo mismo. Bien, cierro con esto. Jesús y la mujer. Quiero cerrar con esto. Acuérdense que yo siempre he dicho, si una enseñanza no nos lleva a la cruz del Calvario, está un poco mocha. ¿Qué es el asunto aquí? Jesús excede y cambia los límites de la cultura y establece principios de la cultura del reino. Por ejemplo, habla con la mujer samaritana en Juan 4. Y de igual manera enseña a dos mujeres, a Marta y a María. Ahí en el libro de Juan, capítulo 11 y en el 14, en Marcos 14, el Señor enseña a Marta y a María, les enseña algunos temas ahí. Entonces estamos hablando que Dios está rompiendo esa cultura. Jesús les concede a las mujeres ser las primeras, número uno, en enterarse de la encarnación del Verbo. Vuelvo a lo mismo, le habla a María, madre de Jesús, en Lucas 1, 26 al 38, le, le da de primera mano la noticia. El Mesías se encarna, el Verbo se encarna, y tú has sido vaso escogido. Esto, esto es sublime, esto es tremendo. A las mujeres les da la oportunidad de ser los primeros testigos de la resurrección en Lucas 23, 49 al 56. Aquí hay algo muy importante, porque nosotros, por ejemplo, leemos estos versículos, ¿no? Por ejemplo, cada domingo de resurrección es muy típico que a lo mejor la apertura del servicio o el mismo mensaje del servicio estén muchas de las veces basados en estos versículos o en este hecho de que las mujeres o las primeras en hablar, en testificar de la resurrección de Cristo, de la tumba vacía. Y a veces lo leemos a la ligera y decimos, ok, pues las mujeres son las primeras y corrieron y dio una noticia y todo este asunto. Ese es el asunto. Si nosotros viviéramos en el primer siglo y estuviéramos leyendo esto, esto nos sería bastante chocante, bastante así aversivo, así como que, no, no lo quiero, no quiero leerlo, o sea, me es molesto leerlo. Porque en el primer siglo, eh, para poder invalidar el testimonio de un hombre, se requerían 3 mujeres. Por ejemplo, si una mujer quería venir a decirme algo como testigo, yo no la tomaba en cuenta. Si venían 2 mujeres a decirme, a testificar del mismo hecho, yo no las tomaba en cuenta. Tenían que ser 3 mujeres. 3 mujeres se necesitaban para invalidar el testimonio de un solo hombre. Entonces, el hablar de que una mujer o unas mujeres son las primeras en testificar, en ir y decir, era algo chocante. O sea, era algo serio. Sí, entonces, por eso es bueno estudiar esto en los contextos. Entonces, eh, el Señor viene a poner una igualdad en la economía del hombre y la mujer. Esto lo confirma Gálatas, y esta es la cita que estaba buscando ahorita. Tengo la cita que quería. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este es el asunto. Aquí Pablo está validando todo lo que Jesucristo hizo. O sea, Jesucristo es nuestra regla de fe y conducta. Jesucristo es nuestro héroe. Cuando estudiamos a Jesucristo en los evangelios nos damos cuenta de que
No hay nadie como Él. No hay nadie como Él, porque Él viene y pone balance en la economía del hombre y la mujer, en la economía espiritual. Entonces, esto era lo radical dentro de las iglesias cristianas en el primer siglo. Lo radical es que tú podías entrar y tú podías a lo mejor tener un esclavo o tú ser esclavo de alguien y dentro de la hermandad, dentro de la iglesia, eras igual y te trataban igual y se veían con amor igual. Tú podías ser una mujer y entrar y un varón y te empezaban a tratar como su igual. Entonces, vuelvo a lo mismo. Que seamos iguales no significa que vamos a transgredir los roles que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado roles específicos, tanto al hombre como a la mujer. El Señor nos ha dado roles específicos como hijos de Dios. El Señor nos ha dado roles específicos en cuanto a la gran comisión. O sea, el Señor nos ha dado roles. Y vuelvo a lo mismo. No se está tratando aquí de que si estamos tratando para digerir el tema, no se está tratando tanto de que seas hombre o seas mujer. Se trata de que somos personas que estamos afectados por el pecado. Y hay rebeldía en nuestros corazones muchas las veces y es lo que nos hace difícil entender esto. Entonces, cerré con esto. Jesús pone igualdad en la economía del hombre y la mujer y espero que haya sido de beneficio el estudio este devocional y que estos versículos que la verdad son bastante difíciles de entender o a veces de explicar o yo todo este tiempo que estoy inactivo sin hacer el video estuve eh, adquiriendo información semanalmente, estaba por lo mismo porque es algo difícil. Al igual los otros versículos que van a cerrar este capítulo, hay un par de versículos ahí que están un poco difíciles, hay muchas ramificaciones en cuanto a la interpretación de esos versículos, entonces espero poder hacerlo de la mejor manera, de la manera más beneficiosa. Bien, ¿con qué cerramos aquí? ¿Con qué cerramos? Me encanta este versículo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. ¿Qué es lo que debiésemos de estar exaltando? A Cristo. ¿Qué es lo que debiésemos de estar trabajando? Por la gran comisión y por Cristo. ¿Qué es lo que debiésemos de estar haciendo? Que nuestras diferencias, nuestros egos y lo que nosotros somos, tomarlos menos en cuenta y exaltar el nombre de Cristo y trabajar por el nombre de Cristo y permitir que otros conozcan la libertad en Cristo. Ese es el punto principal. Dentro de las iglesias debe haber estructura, sí, cuando se pueda llevar esa estructura, cuando se cuente con los recursos suficientes para llevarlo, lo tenemos que hacer como Jesús nos lo dejó indicado en su palabra, por supuesto. Entonces, esto va a tomar un poco más de sentido cuando veamos los requisitos, por ejemplo, de un anciano que de un pastor, ¿no? Un anciano, un pastor, que es el que debe estar dando la enseñanza entre la iglesia. Vamos a ver esos requisitos y vamos a ver y vamos a decir, ok, por eso a la mujer no se le permitía enseñar. Entonces, yo espero que al menos ahorita quedó claro en este aspecto. Gracias, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a entender que en ti hemos ganado un nuevo valor. Siendo hombre, siendo mujer, nosotros tenemos un nuevo sentido, un nuevo valor. Un valor de adopción como hijos de Dios. Un valor de, de que ahora nuestra persona no la define ni un trabajo, ni una posición social, ni un género, Señor, ni una alcurnia, ni tampoco lo va a definir si somos de un pueblo o nación. Nuestro completo valor lo define la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario y pagó por cada uno de nuestros pecados y nos ha dado, Señor, la posición de hijos de Dios. Y todos somos unos
en esta promesa y en esta bendición y en esos beneficios que el día de hoy gozamos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición. Bendice a cada uno de los que están oyendo este mensaje. Gracias. Amén. Bueno, nos vemos. Hasta luego.